Continuamos con el curso de Ética en la Investigación Universitaria. En este tercer módulo vamos a ocuparnos, digamos, de la última parte relativa a la investigación científica y del momento en que nos hacemos una pregunta ética, que es ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo transmitir este conocimiento que he adquirido a la ciudadanía y a la comunidad científica? Estamos hablando, por lo tanto, de la parte de discusión, conclusiones, publicación de la investigación, de los resultados de la investigación científica. Si repasamos brevemente el método científico, este esquema que ya hemos planteado anteriormente, vemos que es un punto importantísimo el de las conclusiones y la publicación, porque ahí vamos a encontrarnos desde el rechazo o refutación que nos obligará a revisar todo el proyecto de investigación, bien en su diseño experimental, bien en la propia hipótesis que habrá de ser reformulada, o en el caso de que sea aceptado y de que la comunidad científica se entienda que esta hipótesis ha sido demostrada o hemos alcanzado un conocimiento mayor que el que teníamos, es posible que vuelva a repetirse, es posible que pueda generalizarse y estamos hablando de tener teorías, leyes, principios aplicables a la tecnología, aplicables a cuestiones que serán útiles, serán beneficiosas para la humanidad, para las personas, para los seres vivos, etcétera, etcétera. Es decir, el aspecto de conclusión y publicación es muy importante. Para situarnos en esto, hemos de repasar varios conceptos. Primero, normalmente el trabajo actualmente se hace con un equipo investigador. No es una única persona metida en un laboratorio, en un despacho, en un lugar pensando por sí misma, sino que hay un equipo que tiene una distribución jerárquica. Hay un investigador principal, una persona que es la investigadora principal y un grupo de investigadores, de colaboradores. Estas personas tienen una guía en el mentor, en el investigador principal, que es la característica que tiene, que es, digamos, quien dirige, quien ordena, quien es capaz de tener una visión general de todo esto. Y tiene que haber una capacitación. Al investigador principal, por supuesto, se le supone, pero a todos los investigadores noveles, a las personas que se incorporan, es este guía, es este mentor quien orienta su capacitación, incluso el estilo de trabajo y la forma de relacionarse. Este mentor tiene que supervisar y tiene que hacer un escrutinio riguroso del diseño y de la experimentación, porque está bajo su responsabilidad, de ahí el nombre, principal o responsable. Y también tendrá que tener en cuenta cómo va a hacer para distribuir las responsabilidades administrativas, que no son ninguna cosa baladí en el ámbito de la investigación, cómo se reparte el trabajo, dónde se hace, cómo se reparte el dinero, todo este tipo de cosas. Como digo, tiene una estructura jerárquica y de equipo. Y además, todo el trabajo que se haga tiene que tener una validación colectiva. No es porque alguien mande y otro obedezca, sino porque realmente todo el mundo ha entendido que este es el tipo de trabajo que ha de hacerse en un equipo de investigación. Un aspecto muy importante también es cómo se registran los datos, todos los resultados que se van obteniendo, cómo se estructura, cómo se mantienen esos datos, cómo se accede a ellos y cómo se custodia. Sabemos que con esto se va a hacer la discusión, se van a obtener resultados. Por lo tanto, que estén bien registrados, que se asegure la certeza, la fiabilidad, que no se escapen, que no se pierdan, que estén bien custodiados es muy importante durante el proyecto de investigación, el desarrollo del proyecto. Por supuesto está el tema de la autoría. ¿Quién tiene una responsabilidad sustancial sobre cada parte de lo que se está haciendo? Hay una naturaleza colaborativa en la investigación científica, pero también hay que adjudicar las tareas y a esto tiene una manera de llamarse cuando luego se va a publicar, que es lo relativo a la autoría, la aportación sustancial que se dice. Después está el tema de la revisión por expertos. Todo lo que hagamos en investigación va a ser supervisado en todos los momentos, debería serlo al menos. Por supuesto, cuando se termina la investigación hay una discusión y unas conclusiones, tiene que haber una aceptación o rechazo de la investigación, una validación colectiva nuevamente. En ciencia esto es lo habitual. Esta validación se ha de hacer de forma imparcial y además tiene que ser hecha por gente competente en la materia. Todos conocemos en el ámbito de la publicación que esto lo hacen los revisores, esa revisión por pares que se llama, de personas que conociendo el ámbito de la investigación de aquello que se va a publicar pueden decir si está bien planteado, bien diseñado, bien desarrollado, si tiene lógica, etcétera, etcétera. Y esto es lo que permitirá lo que llamamos la validación colectiva. Por supuesto que en la investigación no podemos obviar que puede haber beneficios secundarios. Lógicamente, cuando una persona entra en un equipo de investigación, en un centro público o privado, en la universidad claramente, como el ámbito que nos compete,
va a tener, además de un bien primario que es el aumento del saber, el realmente poder responder a las hipótesis. Es decir, los científicos tienen como bien primario el conocimiento y su aplicación en muchos casos, porque es científico-técnico. Pero hay bienes secundarios, como en cualquiera de los ámbitos de la vida. Cualquier profesional, cualquier trabajador, cualquier persona que hace una tarea, sea desde cuidar a los hijos a otras, es de suponer que también habrá de tener unos beneficios secundarios que normalmente son comunes a todos, porque suelen ser beneficios económicos, en nuestro caso beneficios académicos, poder aspirar a determinadas plazas, a determinadas situaciones, beneficios institucionales, la propia institución puede remunerar, retribuir o considerar a una persona más o menos por la investigación y por el valor de su investigación, familiares, esto nos sitúa también en el ámbito de la familia, empresariales, si esto tiene que ver con la empresa. Es decir, hay beneficios secundarios, ¿cómo no? Necesarios. Nunca deben preponderar sobre los primarios, pero los hay. Y luego está el tema del registro público. En este momento, ya desde hace unos años, cuando alguien investiga, tiene que dar conocimiento a la sociedad de qué es lo que está investigando. Más allá de la publicación científica y del ámbito de la ciencia, tiene que dejar constancia para la ciudadanía. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en este momento, porque si la sociedad está preocupada por el número de animales que utilizamos, cómo los utilizamos, se nos pide que se haga un registro sobre la investigación y el número de animales que se utilizan para que la ciudadanía, concretamente en Europa, sepa cómo y para qué estamos utilizando animales en la investigación. Esto, por ejemplo, se llaman resúmenes no técnicos. También se deben registrar los ensayos clínicos, es un asunto público. También se deben registrar las publicaciones que derivan de la donación que tú has hecho a un biobanco, etcétera, etcétera. Pues bien, de todo esto que es las condiciones generales de la investigación y de cómo se muestran los resultados a la ciudadanía, pues puede ocurrir que lo hagamos bien, que seamos responsables, que hagamos las cosas como debe ser, que nos ascribamos a determinados valores y principios y tenemos en cuenta las consecuencias, pero también es habitual que aquí se produzcan malas conductas. Como gente de ciencia que somos, también hemos establecido un ordenamiento, un registro de cuál es el tipo de mala conducta habitual, unas más que otras, pero creo que todas son reconocibles. El fraude científico, pues los seres humanos somos así y hay ocasiones en que los investigadores inventan datos, los falsifican, los manipulan, copian de otros sin citarlos. ¿Es una conducta habitual? No es muy habitual, pero ocurre. ¿Es fácil de detectar? No es fácil de detectar. La responsabilidad del sujeto sobre esto es muy importante. Es verdad que hemos dicho que hay que validarlo colectivamente, pero en realidad no es en el mundo científico lo habitual pensar que las personas van a engañar. Pero esto se llama fraude científico. Otro tipo de mala conducta científica es el fraude en la publicación. Quizá aquí nos encontramos con conductas algo más habituales. La presión es muy importante, la presión por publicar, la presión del ámbito científico, por adquirir, por poder acceder a financiaciones, etc. Y aquí puede ocurrir. Puede ocurrir, por ejemplo, la denominada autoría ficticia. Es decir, personas que realmente no han participado en el equipo de investigación o no han tenido una contribución sustancial, pero aparecen como autores por otros motivos que antes hemos denominado bienes secundarios. Puede ocurrir, aunque es más extraño, pero en el ámbito, por ejemplo, de la experimentación con fármacos, del ensayo clínico es más habitual, es que alguien que realmente ha sido autor o ha tenido una contribución importante no aparezca como autor con la intención de que no se perciba que puede haber una industria o alguien con otros intereses que no parezcan científicos que contribuye o que de alguna manera ha estado impulsando esta investigación. Luego está otra cosa relativamente conocida también, que es la publicación reiterada, la publicación fragmentada, que se ha venido a llamar publicación salami, cuando se divide en partes un mismo proyecto que no debería aparecer dividido, sino completo, o inflada, es decir, como siguiendo con el símil alimenticio, como si le pusiésemos algo para que tuviese más peso, aunque en realidad solo hayamos aportado pequeñas cuestiones que realmente no lo cambian, pero que permite publicar en otro sitio. Y luego está el autoplagio, cuando alguien, habiendo publicado, pues se republica, introduciendo, como en el caso anterior, modificaciones que no son realmente relevantes. El tema de las incorrecciones bibliográficas pueden ser de mucha naturaleza. Es bastante habitual que no se citen determinadas cosas o no se citen bien, sería de menor importancia, pero hay un aspecto muy importante, es la bibliografía que se cita.
en una publicación científica tiene que tener que ver con la bibliografía que realmente se ha utilizado para prepararla. Hay una cierta tendencia a pensar que mucha bibliografía quiere decir mejor trabajo científico cuando la bibliografía se ha de citar porque se ha utilizado. Y está el sesgo de publicación. Esto es un verdadero caballo de batalla para los investigadores, porque el sesgo de publicación en la mayoría de los casos supone que no se publican aquellas cosas cuyos resultados no son lo que hubiera deseado bien el investigador, bien el patrocinador de la investigación. Esto deja a la comunidad científica y a la ciudadanía sin un conocimiento que sería imprescindible, por ejemplo, para evitar que se volviese a repetir ese tipo de investigación. Y otro conflicto importante, otra llamada mala conducta científica que puede estar teniendo cierto peso en esta presión que hay por la publicación y por el llegar, digamos, pronto a conclusiones o a tener las primeras conclusiones, es el conflicto de intereses del revisor. Allá donde el revisor y la persona que presenta sus conclusiones de investigación están en el mismo territorio de investigación y pudiera haber un retraso, una copia, algo que pueda hacer que realmente se haga una mala conducta en investigación con graves consecuencias. Y, por último, tenemos el denominado conflicto de interés. Muchos habréis visto que en las revistas, en las publicaciones, se dice que declara no tener conflicto de interés. Repasemos un poco qué es el conflicto de interés. El conflicto de interés tiene que ver con lo que hemos explicado anteriormente, que se refería a los bienes secundarios. Es decir, que se pueda obtener un rendimiento económico del trabajo o una financiación no quiere decir que está mal. Lo que puede ser un conflicto de interés es que esa financiación, ese interés académico, ese interés institucional puede estar modificando en el sentido de haciendo que no sea lo suficientemente responsable y riguroso la investigación que yo estoy haciendo. Publicar antes de tiempo, hacer una mala conducta científica, una autoría ficticia, cualquiera de estas cosas sería la derivación de un conflicto de interés. Este es un aspecto muy importante, insisto, muchas publicaciones obligan a declarar los conflictos de interés en este sentido. En definitiva, ¿qué queríamos contar en este módulo y en relación con la discusión, las conclusiones? La pregunta sería, ¿es usted un investigador íntegro? Muchas gracias.